Voz. Listo, ya está. Ahí lo tenemos a él, es un amigo del programa, es sociólogo, es especialista en comunicación política. Hola Daniel Rosso, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Daniel, muy bien, ¿cómo va? muy bien. Aquí estamos, el equipo de forma remota algunos, yo en mi caso, Sergio ahí en la radio y cuidándonos. Hay que seguir cuidándose, Daniel, no queda otra, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos y a todas, entonces. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, muy bien. Gustosos de escucharte. Dani, tenemos un audio. Vamos con el audio primero y luego haces un desarrollo, ¿te parece? Escuchamos el audio que preparó Daniel Rosso. Sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. En una audiencia dije que la causa de la AMIA lamentablemente se había convertido en un escenario, en un tablero de ajedrez, del ajedrez de la política nacional e internacional. Y realmente allí se decretó la nulidad porque se comprobó que se habían pagado $400.000 a el testigo, el imputado Tejeldín, para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, cuando se produjo esa imputación, cuando fueron presos los policías, se disputaba en la República Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista. Y bueno, algunos creyeron que de esa manera iban a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el doctor Eduardo Duhalde, quien un tiempo antes de aquella denuncia contra la policía de la provincia de Buenos Aires, como prácticamente coautora del atentado, había dicho que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo, y esto había tenido muchísimos titulares. Sí, me acuerdo muy clarito de todo ese hecho. Esto tiene que ver con la exposición días atrás de la vicepresidenta, Daniel, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí, para quienes no estén al tanto del término, se ha popularizado bastante, pero sigue siendo un término un poquito abstracto. La vicepresidenta insiste con el término lawfare. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir, traducido, guerra jurídica. Lo que ella está diciendo es que ha sido víctima de la asociación de un conjunto de actores para efectivamente someterla a procesos que en buena medida, según ella misma describe, son procesos no probados, sin pruebas, etcétera, etcétera. Estos actores que se juntan en la guerra jurídica es un sector de la justicia, no toda la justicia, un sector, algunos jueces, no todo el periodismo, algunos periodistas y algunos servicios de inteligencia. Se supone que todos ellos, y obviamente un sector de la política, lo que hacen es construir denuncias, con esas denuncias producir como una especie de persecución jurídica política, y en donde, bueno, los medios, parte de los medios opositores o un sector de los medios opositores juega fuerte en ese terreno, porque son los que impulsan las denuncias, etcétera, etcétera. Entonces, esta exposición de la vicepresidenta está de alguna manera determinado por esto que estamos diciendo, porque ella en ese momento, cuando está ahí hablando desde ese lugar de denunciación, no solo está cuestionando el funcionamiento de los grandes medios, sino que mientras ella habla en tiempo real, está en el interior de esos medios que está cuestionando. Ustedes fíjense lo que pasa en esa escena. En esa escena ella está cuestionando entre varios actores, a ese conjunto de medios opositores, y en ese mismo momento que lo está cuestionando, ella está siendo tomada, y su imagen y su discurso está siendo distribuido por esos mismos medios cuestionados. Es decir, ella sabe que está hablando de dentro del dispositivo que intenta doblegarla. Y todo eso en tiempo real. Y eso, por supuesto, tiene efecto sobre su discurso, porque
esa persona que sabe que está pasando eso, esa vicepresidenta que sabe que está pasando eso, habla reuniendo todas las fuerzas con las que cuenta. Es como una especie de cuerpo exigido en el límite, que sabe que en ese mismo momento su discurso ya está en el interior de un aparato mediático que está tomando sus palabras, las está diseccionando, interviniendo y en muchos casos intentando cambiarle sentido. Es decir, la intervención del aparato mediático se está produciendo en tiempo real. Sus palabras, en el mismo momento en que están siendo pronunciadas, están siendo asediadas. Y eso explica buena parte de esa puesta en escena discursiva que a mí me pareció como muy interesante, ¿no? Sí, y es un recurso que hace todo un poco más transparente en un punto, ¿no? Siempre y cuando el medio se permita hacerlo en tiempo real, realmente es como el vivo, Daniel. Sí, lo que pasa es que, la especificidad en este caso, dado que hay una denuncia de Lawfare, de guerra jurídica en el medio, en donde parte de esos medios han participado de ese proceso. Claro. La especificidad que tenés en este caso es que ella está hablando, cuestionando a medios que al mismo tiempo, en simultáneo, están tomando su discurso, lo están distribuyendo, pero al mismo tiempo lo están interviniendo, claro, y en buena medida están intentando desarmarlos, porque mira, ¿qué dijeron los medios opositores? Hace de la audiencia virtual para pedir el cierre del caso una tribuna política. Cristina pronunció un discurso político. ¿Qué dijo Rodríguez Larreta como parte también de ese sistema? Sí. Me preocupa mucho que se politice la justicia en la Argentina y que se use como un ataque político. Claro. ¿Qué dijo Claudio Saboya, por ejemplo, un columnista de Clarín? Dijo discurso flamígero. Bueno, yo fui al diccionario, ¿no? A ver, ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Claro. De Flan Rosa. Bueno, flamígero es que echa fuego. O sea, es una mujer que está echando llamas en ese momento en el que está hablando. Ahora, ustedes fíjense, lo que uno puede extraer de este planteo es que la vicepresidenta debería responder a una causa politizada sin el lenguaje de la política. Es decir, debería renunciar a la política mientras el aparato del Lawfare la persigue políticamente. Y es toda una paradoja, ¿no? La paradoja es que una parte de la política le dice a la otra que no puede utilizar el lenguaje de la política. Impresionante. Sí. ¿Y quién gana en esa publicidad, Daniel? Bueno, mira, hay una cosa que por suerte es así, que es que, como se dice, el pueblo es soberano. Y el pueblo es soberano no solo cuando vota, sino que el pueblo es soberano cuando actúa mirando esas escenas y decidiendo quién es creíble en esas escenas. Si es creíble la vicepresidenta cuando denuncia el Lawfare y denuncia la persecución judicial, o es creíble este conjunto de medios opositores cuando toman su discurso, lo desarman y dicen que solo se trata de un discurso político. Bueno, del otro lado está el soberano, y el soberano decide. ¿Y saben cuándo decide? Después de escuchar todas estas cosas, sí. Y ahora en 2 meses cuando se vote, ¿no? Ahí está. Comparto exactamente eso, Daniel. Sí, comparto plenamente eso. Daniel, no sé, Sergio, ¿querés preguntar algo más? No, después de semejante alocución yo no me animo a preguntar nada porque fue brillante lo de Daniel. Sí, y un capítulo especial para la justicia que cuando Cristina se pone frente a los jueces se zarandea toda la justicia, ¿no? Y espero que haya autocríticas porque nos lo merecemos los argentinos de buena leche, ¿no, Daniel? Cristina los conoce. Y ahí hay una cosa importante, porque dicen Cristina ataca a la justicia. No es verdad eso. La vicepresidenta ataca a algunos jueces, no a la justicia. Inclusive, juristas como el caso de Zaffaroni, que creen en la teoría del Lawfare, te dicen que los que han intervenido en este procedimiento, en estos procedimientos de Lawfare, es una minoría absoluta de jueces. Estamos hablando por ahí de 20 jueces. Bien, claro, cuando tenés 600 o 700. Claro. Entonces no es la justicia, es
un sectorcito de la justicia. Lo mismo que el periodismo. Es un sector del periodismo, no es todo el sí, periodismo. Sí. Entonces, Daniel, eso es bueno hacer esa diferencia, ¿no? Es un Totalmente. sector, la última chiquita, es un sector del periodismo, pero 24 horas, todos los días. Sí, es así. Totalmente. Daniel, un placer de escucharte, de tenerte en el programa. Te mandamos un abrazo. Buena semana. Un abrazo grande a todos y a todas. Abrazo.